Entonces no solamente en el ejemplo pegan 4, sino que pegan muchos. Y la proteína más sencilla tiene 50 aminoácidos y la más compleja hasta 4500 aminoácidos pegados. Se llaman polipéptidos. Esta es la primera forma, que se llama estructura primaria, esta forma. Pero esta estructura primaria, donde está la hilera o la chorrera de aminoácidos pegados, se pliega, si se pliega en espiral, en forma de resorte, o también se puede plegar en forma de láminas. Eso se llama estructura secundaria, si se pliega en forma de espiral o en forma de láminas. Más o menos es como cuando uno hace papiroplexia, uno tiene un papel y lo va plegando y va formando algo. Esa estructura secundaria se sigue plegando más y forma la estructura terciaria, que aquí es donde ya hay una proteína hecha, o una enzima, cuando ya se ha plegado todos estos aminoácidos y formando una estructura tridimensional. Y si es muy complejo la enzima o la proteína, se llama estructura cuaternaria, donde se unen varias estructuras terciarias y forma algo más complejo. Y esto es importante que se pliegue bien una proteína, porque si no se pliega bien, en vez de ser benéfica para el metabolismo, para el organismo viviente, es perjudicial. Entonces, este es el resumen. Tenemos la estructura primaria, la cadena de aminoácidos, se pliega en espiral o se pliega en pliegos, digamos así, planos. Luego esto se vuelve a plegar otra tercera vez y hasta una cuarta vez. Y esto, si se pliega mal, puede causar problemas en la salud, ya sea de un individuo complejo o de una bacteria. Cuando se pliegan mal, se le llaman a estas proteínas prión. Y una de las causas de la enfermedad de las vacas locas era porque se estaban plegando mal un tipo de proteínas y atacaba a las neuronas de las vacas. Entonces, cuando se pliega mal una proteína, en vez de ser benéfica, termina siendo perjudicial. Y voy a mostrarles, aquí tengo 3 deditos de 1 minuto y medio cada uno. Esto ya es para terminar. Y voy a mostrarles, por ejemplo, el del ADN. Yo les mostré que estas enzimas y proteínas ayudan a los procesos metabólicos. Voy a mostrarles rápidamente cómo funciona el proceso de replicación del ADN, cómo se copia. Esta, esta tira es el ADN y estos son puras enzimas y puros complejos proteínicos. Y toda esta conjugación y sincronización de proteínas hace posible que se copie el ADN. Ese es un proceso sincronizado y complejo de muchas proteínas y enzimas. En una bacteria se copian por segundo 500 bases nitrogenadas. En un ser humano las células copian 50 bases nitrogenadas por segundo. Y esto lo hace sin equivocarse. Cuando comete un pequeño error se llama mutación, pero la mayoría de las veces lo hace sin equivocarse. Este es un complejo de proteínas que se utiliza solamente para copiar ADN. Pero también voy a mostrarles el de la transcripción del ARN, que también es otro complejo diferente de proteínas. Se involucran de 60 a 70 proteínas y enzimas. Este es el ARN, perdón, el ADN, y debe empezar a copiar un fragmento del ADN, y ese fragmento o sea, hace una copia y es un ARN, ¿no? Entonces, un complejo de proteínas se mete en el núcleo, empieza a copiar ese código del gen, que es un fragmento del ADN. El amarillo es el ARN. Y eso lo hace con un complejo de muchas proteínas, de muchas enzimas. Este es el ARN que está copiando del ADN. Y este hilito amarillo, que es el ARN, es una copia idéntica del ADN que está dentro del núcleo, ¿no? Pero eso lo copia a una velocidad impresionante. Ahora ese fragmento de ARN, esa tira amarilla, la tiene que recibir los ribosomas, pero los ribosomas están fuera del núcleo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen los ribosomas. Sale del ARN del núcleo y lo recibe un ribosoma. Este es el ARN, tiene la información para crear una proteína. El ribosoma captura el ARN y lo empieza a interpretar, a leer. Y según el código, empieza a meter aminoácidos y empieza a formar la cadena de polipéptidos, de aminoácidos. Y de color rojo son los aminoácidos pegados.
Pero a medida que los va pegando, él empieza a plegar, a formar una figura tridimensional. Este es el ARN. Estos ARNs lo lee el ribosoma y el ribosoma debe seleccionar aminoácidos compatibles con el lenguaje o con el codón. Esta hilera roja es los aminoácidos pegados en hilera, pero estos aminoácidos tienen que plegarse para formar la enzima o la proteína. Este ribosoma debe seleccionar aminoácidos. Si no es, lo saca y mete el que es. Es un complejo como una maquinita. Estos que están aquí volando son los ARN de transferencia y en su punta tiene el aminoácido que es de color rojo. Este es el ARN plegado y ese es el que lee el ribosoma de acuerdo al ARN mensajero. Y este rojito es el código, perdón, es la cadena de aminoácidos y él se empieza a plegar, empieza a formar tridimensionalmente la enzima o la proteína. Y si se pliega mal, no funciona la proteína y se daña y se echa a perder y puede ser hasta peligroso. Esto lo hacen los seres vivientes muchas veces, millones de veces en toda su vida. Entonces ven que empieza a plegarse y forma la proteína. Esto es muy complicado porque tiene que leer el lenguaje y luego plegarse de una manera determinada. Si se pliega mal, no funciona. Y en vez de formarse proteínas, se forman priones que son perjudiciales para la salud. Bueno, y finalmente, vamos a ver qué horas son. 8:30, hay tiempo. El flagelo es muy importante. Este dura 4 minutos porque esta es una estructura, esto ya no es un proceso metabólico, pero es una estructura muy compleja y esto lo utilizan ciertas bacterias y utilizan motores de protones para moverse. Entonces, esta es una bacteria y estos son flagelos de la bacteria. Estos son, digamos, descubrimientos relativamente recientes, de hace 20 años, con los microscopios electrónicos. Esto es una simulación por computadora a partir de lo que se ha fotografiado en telescopios electrónicos. El problema del motor de un flagelo es que no puede estar pegado a la membrana, porque si está pegado el flagelo a la membrana no puede rotar. Entonces es un problema difícil de resolver para la evolución. ¿Cómo se hace para que este flagelo no quede pegado a la membrana y quede suelto? Y además de eso, sea un motor. Entonces se utilizan muchas proteínas para hacer esto. Lo bueno es que el video está en español. Y estos son los motorcitos. Y no funcionan con energía eléctrica de electrones, sino que funcionan con energía de protones. O sea que es muy rentable, muy eficiente. Vamos a ver, aquí lo muestran, estos son los protones. Esto se hace en la membrana de unas bacterias, las que tienen flagelos. Este motor de protones funciona por bombeo de protones, un flujo de protones, y hace que rote el flagelo de la bacteria. Hasta ahora la tecnología humana no ha llegado a este nivel de hacer un nanomotor de ese tamaño, pero se sabe que las bacterias lo hacen con sus proteínas. Estos son los componentes. Estos son puros proteínas, un complejo de proteínas. Y esta es la animación del protón. Lo acepta este nanomotor y empieza a moverlo. Este video dura 5 minutos, ya van 3 minutos, ya se va a acabar. Pero es para mostrarle, lo bueno de este video es que muestra la complejidad de cómo los compuestos orgánicos, este complejo de proteínas, pueden formar un motor natural que funciona con protones, que es lo interesante.
Esos son los anillos que separan todo el flagelo y no lo dejan pegado a la membrana, porque si el flagelo estuviera pegado a la membrana no podría rotar, y mucho menos a esas velocidades que lo hace. Este es un pequeño problema para resolver en la evolución, porque no se sabe cómo puede generar algo que no esté pegado a la membrana. Además, todo un complejo de proteínas que forman el flagelo. Y eso es lo interesante, que todo este complejo proteínico lo hace una bacteria. Por lo tanto, podemos suponer de manera casi acertada que nuestras proteínas son como nanobots o pequeños robots que hacen cosas complejas y difíciles, pero lo hacen. Y algunos funcionan ciertos motores de estas proteínas o estas enzimas con protones, mientras que otras sí funcionan con electrones.